Bueno, ok. Vamos a, vamos a revisar lo que es la CINIF 23, ¿no? Que es una aclaratoria, que es una interpretación más que todo a los acontecimientos que se dan con incertidumbre dentro de las compañías. Entonces, como les comento, hablamos de la CINIF 23, vamos a ver cómo se está desarrollando y cómo es que se puede aplicar dentro de tu compañía por las actividades que realizan y que en cierto modo los profesionales contables tenemos incertidumbre de la forma en que se debe aplicar esta norma, ¿no? Entonces, revisemos parte de lo que es una breve introducción. Mencionemos acá una breve introducción a lo que es la SNIF 23 para poder entender de cómo es que se ha venido desarrollando, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que hasta el año 2018 no había reglas específicas sobre el tratamiento que se debía dar a algunas actividades por las cuales nosotros teníamos alguna certeza de que podría ser aceptado por la SUNAT o también podría ser rechazado por la SUNAT, ¿no? No existía un tratamiento específico bajo la NIC 12, que es la norma por la cual nosotros hacemos las adiciones o deducciones por efecto del impuesto, salvo el párrafo 46 y 49, ¿no? de la NIC 12. El otro tratamiento, algunos profesionales también que se daba era con los principios de la NIC 37, ¿no? Que es una referencia técnica en realidad y que existen diversas prácticas de reconocimiento y medición aplicando a diversos grupos o diversos tipos de grupos, ¿no? Eso es lo que ha venido existiendo hasta el año 2018. Bueno, para el año ya 2019, que es que ingresa en vigencia, es que se da todo dentro de un contexto, ¿no? Para que se incorpore y para que se aplique en realidad esta norma. Esto estamos hablando del caso peruano, porque en realidad lo que es la CINIF 23 ya se ha ingresado o se ha aplicado a partir del mes de junio del año 2017 en el mundo, pero bueno, al Perú inicia a partir del año 2019. ¿Y cuál es el contexto en realidad en que se da para que se empiece a aplicar esta CINIF 23? Se dice que se había consultado, una empresa había consultado por un pago realizado ante una entidad fiscal, lo cual estimaba que era probable de que lo podía recuperar ante un tribunal fiscal, ¿no? Frente a esta situación, cuando se hace la consulta, eh, se hace la consulta, eh, era que si debía reconocerlo este pago para que lo pueda cobrar bajo la NIC 37 o la NIC 12, ¿no? Esa era la duda, bajo qué norma tú debías reconocerlo, ¿no? Entonces el CIMIP concluye que se debe aplicar la NIC 12, ¿no? Al ser probable que ocurra el cobro del impuesto, ¿no? Entonces se dice reconócelo bajo la NIC 12. Situación que no había ocurrido bajo la NIC 37, porque como hemos visto, como mencionábamos, en la NIC 37 existen otros tipos de tratamientos que se debe dar en su caso, ¿no? Pero bueno, ese es el contexto en que se da y es por eso que la CINIP nota que no se puede aplicar la NIC 12 al tratamiento y existía una cierta duda en qué forma tú debes dar un tratamiento a este caso, ¿no? Por lo tanto, desarrollan la CINIP 23 y que lo publican en el mes de junio del año 2017. Como le comentaba, acá en el Perú ingresa en vigencia a partir del año 2019 y bueno, ya se viene aplicando para el ejercicio también 2020 y en el ejercicio 2021, donde las instituciones o las entidades auditoras solicitan para ver cómo se está desarrollando y aplicando la CINIF 23 dentro de las compañías. Veamos un poco del contexto sobre algunas entidades como toman en referencia a la NIC 37. Por ejemplo, tenemos que algunos casos sobre la NIC 37 tenemos cuatro aspectos que se pueden dar. Uno que sea prácticamente cierto, otro que sea probable, posible o en el caso remoto o nunca, ¿no? Que no ocurra.
Y tenemos los dos aspectos, no tanto las obligaciones como los derechos. Para este caso en concreto que hemos mencionado de la consulta del pago del impuesto, estaríamos ante un derecho, ¿no? Porque íbamos a poder recuperar prácticamente. O sea, no era una obligación, sino un derecho, un pago que se había realizado, ¿no? Entonces, ante este contexto, si yo hubiera tratado de reconocer, no como lo que me explica la CINIF y tratándolo bajo la NIC 12, sino bajo la NIC 37, hubiera tenido que realizar un tratamiento distinto, probablemente, ¿no? Por ejemplo, el caso me dice que era probable que se podía recuperar el pago realizado. Entonces, si nosotros vemos en la tabla que tenemos acá, donde dice que es prácticamente cierto, en obligaciones no realizamos nada, y en derechos debemos reconocer. Pero cuando es probable, fíjate, nosotros debemos reconocer una obligación, pero cuando es un derecho, nosotros solamente debemos revelar. Y para revelar esos acontecimientos solamente se basan en notas a los estados financieros. Entonces, mientras que con el tratamiento de la NIC 12, nosotros no hemos debido haber registrado, ¿no? Igual, si es posible, se revela tanto en las obligaciones o en los derechos, y en el caso de que este acontecimiento sea remoto, o sea, el tratamiento que se debe dar es prácticamente nada, ¿no? No se debe hacer. Pues bien, cuando estábamos hablando de algunos acontecimientos a un inicio, mencionábamos al párrafo 46 y 49 de la NIC 12. ¿Y qué nos establece este tratamiento de la NIC 12? Nos indica lo siguiente, por ejemplo, dice, los pasivos y activos, porque el tratamiento de la NIC 12 se va para esto, de tipo fiscal, que procedan de periodos precedentes o del periodo anterior, deben ser medidos por las cantidades que se esperen pagar o recuperar de la autoridad fiscal, ¿no? Eso es lo que nos indica acá, utilizando la normativa y tasas impositivas que hayan sido aprobadas, ¿no? Y el párrafo 49 también está más o menos alineado a este contexto, donde menciona que en los casos de que se apliquen diferentes tasas impositivas, según los niveles de ganancia fiscal, los activos y pasivos por impuestos diferidos se medirán utilizando las tasas medias, ¿no? Las que se esperen aplicar a la ganancia o a la pérdida fiscal, en cuanto tengamos que utilizar un gasto en futuro o una deducción en el futuro, ¿no? Los periodos en que se vayan a utilizar, ¿no? Ese es más o menos el contexto en que se da el tratamiento de la CINIF 23, la NIC 12, y con lo cual vamos a tomar en cuenta para considerar la CINIF 23, ¿no? Entonces, nosotros veamos los impuestos que son aplicables para la CINIF 23. Y así nosotros tenemos dentro de estos impuestos aplicables, se dice que es aplicable para todo impuesto que están sujetos a las reglas de la NIC 12, impuesto a la renta, ¿no? Y aquí tenemos el impuesto a la renta corporativo, el impuesto a las ganancias de capital y las detracciones. A lo que abarca la NIC 37, entonces es aplicable para otros impuestos, a los impuestos al valor agregado, impuestos a las transferencias, impuestos al capital o entre otros, ¿no? Entonces, como vemos, se puede juntar. Entonces, la CINIF 23 es aplicable tanto para el impuesto corriente y también para el impuesto diferido, donde la entidad que informa, o sea, la compañía, debe hacer juicios y estimaciones consistentes para los impuestos corrientes y diferidos. Esto para que pueda utilizar dentro de sus estados financieros de su compañía, porque en todo caso este concepto ya no podría ser tan aplicable para que pueda desarrollar, ¿no? Nosotros veamos en lo que tenemos acá, veamos los pasos que debes seguir para que puedas realizar el tratamiento bajo la CINIF 23. ¿Qué es lo que nos aconseja? Seguir 5 pasos que debemos tomar en cuenta para poder determinar si aplicamos o no la CINIF 23. El primero que tenemos acá es identificación de los tratamientos impositivos inciertos. ¿Y de qué estamos hablando en este caso? Estamos hablando
de, de acontecimientos que pueden darse independientes o colectivos, o sea, que pueden ser analizados de forma independiente por la administración tributaria o de forma colectiva. De eso va a depender mucho cómo nosotros podamos enfocar un tratamiento que se va a dar a un acontecimiento. Claro está que estos acontecimientos no tienen nada que ver con errores o contingencias que tienen que ver tributarias, porque ese caso ya es un error o una contingencia, seguramente está claro qué tratamiento le vamos a poder dar. Si es una contingencia, seguramente será un pago de una obligación y por lo tanto ya no tenemos por qué registrar bajo la CINIF 23, ¿no? El segundo paso que nosotros debemos tomar en cuenta es la evaluación de la probabilidad de que sea aceptado o no por la autoridad fiscal este acontecimiento o este tratamiento que se está dando para el caso de un acontecimiento. Y la probabilidad en normas contables es que se debe ser mayor al 50%. El tercer paso que nosotros debemos utilizar es la medición de los tratamientos impositivos inciertos. ¿Y qué método nosotros debemos utilizar para la medición de los tratamientos inciertos? Tenemos los dos conceptos bien generalizados. Tenemos el más probable o el valor esperado. Y nosotros comentemos acá una parte sobre los métodos o sobre la medición en que se va a dar en los aspectos fiscales para poder entender mejor en qué se trata. Así nosotros tenemos acá, la medición de las posiciones fiscales, que estamos ante el tercer paso. Estamos ante el tercer paso hablando sobre la medición del tratamiento impositivo, cómo nosotros lo vamos a medir a estos acontecimientos. Entonces nosotros tenemos acá que la CINIF 23 permite la aplicación de únicamente dos métodos, que es el método más probable o el valor esperado. ¿De qué habla el monto más probable? El monto más probable es preferible si los posibles resultados son binarios, te dice, ¿no? Es caso de que ocurra o no. O sea, es que sí te acepte o no te acepte la administración tributaria, ¿no? No podemos utilizar una probabilidad, ¿no? Mientras que el valor esperado se depende mucho de la cantidad ponderada de probabilidad de que un resultado pueda ser posible o no. Debe tomarse si hay un rango amplio de resultados posibles, se debe tomar en cuenta, donde la empresa debe determinar para cada posición fiscal incierta si la cantidad más probable o valor esperado predice mejor el resultado de la incertidumbre del impuesto a las ganancias o el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, pero nosotros estamos hablando del caso peruano. Si nosotros estamos hablando del caso peruano, es lo más lógico que acá la administración tributaria solamente te acepta el monto o el más probable o el valor más probable, ¿no? Ese método es el que vamos a utilizar. O sea, nosotros podemos decir te aceptamos o no te aceptamos, más no hacer unas estimaciones como el que se viene realizando en base a probabilidades estadísticas con el valor esperado, ¿no? El cuarto paso que nosotros debemos realizar es el reconocimiento en los estados financieros, donde este caso sí te indica que debe afectar a los resultados, porque claro, nosotros vamos a hacer una determinación de un impuesto, si vale decir, por lo tanto tus resultados van a disminuir. Y lo que es al ORI, que es un estado financiero también, que te determina o que se presenta en la NIF 1, en el párrafo 10, en el literal B. Bien, y el quinto paso que tenemos que debemos considerar es preparar las revelaciones en las notas a los estados financieros. Y acá es importante mencionar que estas revelaciones deben ser elaboradas y preparadas muy cuidadosamente. ¿Por qué? Porque en algún momento, cuando tú estás presentando tus estados financieros, la entidad fiscal te puede solicitar tus estados financieros auditados. Imagínate que tú presentes tus estados financieros donde indiquen que tienes acontecimientos o tienes actividades por las cuales tú como contribuyente tienes dudas de que si la administración tributaria te acepta o no. Entonces, esos son los 5 pasos que nosotros debemos
tomar en cuenta. Pero claro, para que sea más completo el caso, revisemos acá tenemos un ejemplo en el caso de la medición, ¿no? En el caso de la medición. Por ejemplo, nosotros tenemos que una empresa en un año determinado ha realizado un pago de $5 millones por servicios de gestión, lo cual para la compañía no está claro de que si la administración tributaria te acepta o no como gasto de tus $5 millones. Entonces, tenemos tres supuestos acá de que la administración tributaria te acepte los 5 millones. Si en el caso fuera así, no tendríamos ningún importe que ajustar, por lo tanto tampoco tendríamos ningún impuesto, y la probabilidad de que te acepte te dice que es un 20%, ¿no? De que no te acepte es un 20%. Según este caso, el primero que tenemos acá, la metodología que nosotros debemos utilizar, tenemos el valor esperado y el monto más probable. No tenemos por qué registrar ningún importe. Pero imaginemos en el segundo supuesto de que la administración tributaria te acepte 3 millones de dólares, y entonces los 2 millones tú lo tienes que ajustar a resultados, ¿no? Tienes que ajustar ese importe o adicional, como lo conocemos de acá en Perú. Entonces, determinando un impuesto considerando una tasa supuesta de un 30%, el impuesto que se determina sería de $600.000. ¿Cuál es la probabilidad? El 15%. Si nosotros sumamos estas probabilidades, estamos en un 35%. El valor esperado, como la probabilidad es del 15%, tendríamos de $90.000, ¿no? Que es la multiplicación del impuesto por la probabilidad. $90.000. Y el monto más probable tampoco lo consideramos, porque acuérdense cuando nosotros hemos mencionado en el caso anterior, en el caso del monto más probable es que debe ser superior al 50%, ¿no? Eso es lo que te mencionaba acá en el caso, en el punto 2, evaluación de las probabilidades. Muy bien, entonces tampoco podemos realizar ninguna actividad. En el caso 3, supongamos que la administración tributaria te acepta solamente $2 millones. Entonces, ¿qué pasa con los $3 millones? Nosotros lo debemos ajustar a resultados, determinando así con la misma tasa supuesta de un 30%, $900.000 de impuesto. La probabilidad para este caso es del 55%. Por lo tanto, nosotros igual para el valor esperado multiplicamos los $900.000 por el 55%, con lo cual ya tendríamos hasta acá, haciendo este supuesto, un total de $495.000 por estos $3 millones que se deben ajustar a resultados. Eso bajo el método del valor esperado. Bajo el monto más probable, el método del monto más probable, tendríamos $900.000. Como acá yo les mencionaba, la administración tributaria, como hemos visto, es con el monto más probable es que te acepte o no te acepte, pero en importes es el total o cero, ¿no? Para este caso, como vemos, el impuesto es de $900.000, por lo tanto, el monto más probable, como ya supera el 50%, tendremos de $900.000 también. En el siguiente caso, tenemos de que la administración tributaria no nos acepte ningún impuesto. Por lo tanto, todo debemos ajustar. El impuesto sería $1.500.000. Entonces, con la probabilidad que tenemos del 10%, con lo cual sumamos al 100%, determinamos, bajo el método del valor esperado, $150.000, haciendo un total de $735.000 que nosotros debemos registrar bajo la CIMIC 23, considerando la metodología del valor esperado. Mientras que por el monto más probable, que es lo que se utiliza acá en Perú, tendríamos que registrar $900.000. Ese es en el caso 1. Y en el caso 2, similar, pero en este caso 2, nosotros si vemos tenemos probabilidades menores a un 50%.
La única probabilidad que tenemos es del 60%, pero eso es cuando la administración tributaria te acepte en su totalidad. Entonces, si te acepta en su totalidad, nosotros no tenemos por qué registrar ningún importe, tanto en el valor esperado ni tampoco con el monto más probable. Por lo tanto, haciendo la misma metodología que hemos hecho para el caso 1, que si te aceptan los 3 millones, 2 millones lo ajustamos y tenemos las probabilidades del 20, 10 y 10%, para el caso del valor esperado sí tenemos un importe por qué registrar, haciendo un total de $360.000, mientras que por el monto más probable no tendría ningún importe que registrar, ¿no? Simplemente es que nosotros consideramos, como no supera el 50%, entonces podríamos decir que nos acepta o no nos acepta, por lo tanto no tendría una aplicación bajo la CIMIP 23. Esto para entender la metodología que se debe utilizar. Como comentábamos, acá en Perú lo que se utiliza es la metodología del monto más probable. Pero veamos con un caso en concreto acá. Nosotros hemos elaborado un caso en concreto donde vamos a mencionar lo siguiente. Veamos acá. Nosotros tenemos acá un estado de resultados, los ingresos y los gastos, por lo cual determinamos una ganancia de 60.000 unidades monetarias, ¿no? Y en el caso, nosotros revisamos el impuesto a la renta en el costo. ¿Qué es lo que pasa en el costo? Hemos registrado como costo 12.000 unidades monetarias y como costo indirecto de fabricación, que ahí tenemos la incertidumbre de que puede ser costo-gasto, una cantidad de 29.800 unidades monetarias, ¿no? La probabilidad que nosotros tenemos para este caso 1 es que el costo SUNAT te acepte el 76%. Por lo tanto, yo puedo indicar que no debo hacer no debo realizar ninguna acción. ¿Por qué? Porque mi probabilidad es mayor al 76%. ¿Cómo lo consideramos con esta nota? Como un costo incremental. Acá no tendríamos que hacer ninguna acción, ¿no? En el siguiente supuesto que tenemos, veo que el costo indirecto de fabricación de 29.800 unidades monetarias, de la probabilidad de que te acepte o no es de un 41%, o sea, 41% es que SUNAT te acepte. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Como la cantidad es mayor que no te va a aceptar, realizamos el ajuste bajo la CIMIP 23. ¿Y qué es lo que nos indica la CIMIP 23? Bueno, debemos realizar el ajuste. Para eso nosotros debemos apoyarnos del tratamiento que se da a los costos indirectos de fabricación. Y la condición para que estos sean aceptados o no es que no debe exceder la producción normal, ¿no? Esa es la condición. Revisemos en este caso un ejemplo del caso de los costos indirectos de fabricación. Mencionemos acá para poderlo entender claramente. A ver, ahí creo que sí se nota. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, muy bien, tenemos acá para el mes 1, los costos indirectos de fabricación son de 150.000 y las unidades producidas son de 150.000. Entonces yo podría decir que mi producción normal es para el gasto o para el costo indirecto de fabricación de 150.000, mi producción también es de 150.000. Por lo tanto, el factor será de una unidad o de una unidad monetaria. Para el mes 2, lo que ha ocurrido es que la producción ha disminuido casi en su totalidad. Pero como es costo indirecto de fabricación, esto no ha disminuido. Por lo tanto, yo tengo que para el mes 2 mi costo indirecto de fabricación también es de 150.000 unidades monetarias, mientras que mi producción es una unidad. Por lo tanto, yo tengo que mi factor sería de 150.000 unidades monetarias. Entonces vemos una clara diferencia que existe entre el mes 1 y el mes 2. Ahora, normalmente en la compañía se producen 150.000
unidades. El costo indirecto de fabricación siempre lo tengo que dividir entre mi cantidad de producción, entre mis unidades producidas, entre 150.000 unidades. Y si produzco una cantidad, una unidad, la pregunta está, ¿cuánto le voy a distribuir a una unidad? ¿No? Es que por eso que nosotros agarramos el cociente. Para el ejemplo 1, la respuesta es una unidad, ¿no? Para la respuesta 1, una unidad. Y la diferencia sería gasto. Por lo tanto, yo no puedo castigar parte de inventarios por lo que mi producción haya bajado. Por eso es que la norma, la NIC 2, te acepta tomar en cuenta los costos indirectos de fabricación que se distribuye según la producción normal, más no la producción real que se realiza en tu compañía, ¿no? Entonces, tengo que seguir imputando la unidad a los costos indirectos de fabricación, a una unidad monetaria, y la diferencia lo debería registrar al gasto. Entonces nosotros hacemos acá una tabla para poder comparar, esta parte lo estamos explicando en la NIC 2, para poder entender de dónde podemos obtener un gasto, por lo cual nosotros, o un importe, por lo cual nosotros vamos a tener un grado de incertidumbre de que se acepte o no. Entonces, en el mes 2, nosotros vemos que los costos indirectos de fabricación han sido de 150.000 unidades monetarias y la cantidad producida o las unidades producidas es de una unidad. Por lo tanto, tengo 150.000 unidades monetarias que aparentemente sería mi costo indirecto de fabricación. Pero como ya mencionábamos, el tratamiento bajo la NIC 2 tenemos que será costo una unidad y como gasto sería 149.999. Ahora, este gasto que nosotros tenemos acá, tenemos la siguiente consulta, de que será deducible para el impuesto a la renta. Entonces ahí es donde nosotros realizamos consultas. Algunos especialistas nos dirán realizar o tomar en cuenta el tratamiento de la NIC 12, el que lo mencionábamos acá, ¿no? De que sí se puede aceptar como gasto a la administración tributaria, ¿no? Porque no es costo, pero sí es gasto. Muy bien, mientras que otro grupo quizás de especialistas te pueden decir, según el impuesto a la renta, no se aceptan estimaciones, no se aceptan dar un tratamiento bajo este concepto, por lo tanto no te pueden aceptar. Este caso es lo mismo que ha debido haber ocurrido para el caso que nosotros estamos explicando acá, el costo indirecto de fabricación de los 29.800 unidades monetarias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Decíamos que la probabilidad de que SUNAT te acepte, es solamente del 41%. Entonces, el 41% de los 29.800 sería 12.218. Mientras que el 59% SUNAT no te acepta. Por lo tanto, tengo un importe de 17.582. Determino mi impuesto del 29.5 de los 17.582, por lo tanto tengo 5.187. Lo llevamos este importe al estado de resultados. Entonces, pongamos que acá mi ganancia, yo he tenido mis adiciones, también he tenido mis deducciones, por lo tanto tengo una base tributaria y determino mi impuesto a la renta de 18.880. Ese es mi impuesto del ejercicio, ¿no? Entonces, nosotros vamos a contabilizar. Contabilizamos el impuesto corriente, ¿no? El impuesto corriente que tenemos acá, los 18.880, como impuesto por pagar, y esto debe pagar. Y los 5.187 lo registramos, pero como impuesto diferido, con lo cual ya no se debe pagar, ¿no? Y que conviene a un ajuste a la CINIF 23. Como vemos, si nosotros estos impuestos de acá, tanto los 18.000 como los 5.187 lo llevamos al estado de resultados, seguramente nuestra utilidad va a disminuir, por lo tanto cumpliría con la afectación que estamos mencionando al estado de resultados, ¿no? Ese es el caso de lo que nosotros estábamos mencionando
en la aplicación de la CIMIF 23. Bastante necesaria, por cierto, en que nosotros debemos aplicar este importe, debemos considerar el tratamiento que debemos dar para no estar tomando en cuenta algunas estimaciones o algunas aplicaciones en que damos y presentamos en los estados financieros, ¿no? Hemos tratado el caso de la CIMIF 23, lo cual creemos que es bastante necesaria para la aplicación en temas relacionados al impuesto a la renta y al tratamiento que se debe dar a la incertidumbre de las actividades que tenemos en las compañías.